las personas que nos van a ver por diferido en YouTube. Bueno, un saludito para todos y ahora tengo una pregunta para todos. Para el hermano Francisco Aver y para el hermano Noé y para el hermano José. Resulta que hay un versículo que dice que Dios sustenta a la iglesia y la cuida. La pregunta es, para también los hermanos en las redes sociales, ¿cómo cree usted que Dios sustenta a la iglesia? ¿Y con qué la sustenta? ¿Y cómo cree que Dios cuida a la iglesia y con qué la cuida, hermano Francisco? Porque hoy cuidamos la iglesia de muchas maneras. Volvemos a lo mismo como estaba diciendo, nos abren una puerta y nos enseñan un poco de cosas que no, pero ¿cómo es que Jesucristo, primero, quién la cuida? Porque no la cuida ningún teólogo ni nadie, la cuida Jesucristo. Pero ¿con qué la cuida y con qué la sustenta? ¿Con qué la sustenta y con qué la cuida? Hermano José, ¿se le viene un pensamiento? Con la palabra. Con la palabra. ¿Qué dice hermano Noé? La verdad. Con la verdad. ¿Qué dice hermano? Y usted lo sabe, pero yo sé que la pregunta lo deja uno volando un poquito de tiempo. ¿Con qué cree que? Porque dice, mire, vamos a mirar en el libro de Efesios, es con la fe. Vamos a mirar Efesios 5:29. Pero antes de la fe hay algo, que ahorita ustedes la van a mirar. Efesios 5:29, ¿qué nos dice hermano Gilmar, por favor? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, Cristo la sustenta y la cuida a la iglesia, nadie más. Escúcheme bien. Nosotros hacemos la parte relativa, pero la parte relativa es a quien, que cuando yo enseño o predico, cuando el hermano enseña y predica, estamos nosotros cuidando las ovejas para que no se salgan del redil y estén dentro de entren por la puerta y disfruten de ese alimento nuevo, porque el que está, por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. ¿Y cuál voz van a disfrutar? Pues la de Cristo, nada más. Pero ¿cómo la sustenta? Ahí viene la pregunta, ¿y cómo la cuida? Porque el que se casa, pues sustenta a la esposa ¿con qué? Pues con todas las cosas que necesita y la cuida con algo diferente, ¿ya? Entonces la cuida a nivel físico o a nivel de salud, a nivel de que no se la vayan a llevar para otro corral. Entonces, pero entonces aquí es donde viene el asunto, es cómo Jesucristo cuida a la iglesia, cómo la sustenta. Y mire que todo tiene una razón de ser. Entonces bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo y con qué sustenta la iglesia? Isaías 41:10, si lo puede leer hermano Gilmar, aquí encontramos la clave de todo. Y esto es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta todas las hermanas que están conectando. La hermana María Eugenia, Dios te bendiga, María Eugenia Silvestre, y los hermanos que están mirando en diferido en YouTube. Muy importante eso, hermanos. Por eso, hermanos, yo quiero que ustedes disfruten esta enseñanza, porque esta es la parte clave de todo. ¿Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor? ¿Qué nos dice? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Óyeme, no temas, hermano José, no desmayes en este camino, porque es que yo soy el que te sustento con la diestra de ¿qué? De mi justicia. ¿Y por qué nos sustenta la justicia? Claro, porque es que con la justicia es que nosotros, ¿de dónde viene la fe? O sea, la fe, ¿qué es lo que revela? La justicia. Por eso dice que en el Evangelio se revela la justicia por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia es donde yo con la fe creo en la palabra y revelo esa justicia, y esa justicia me sustenta a mí. El día que yo pierda la fe en esa justicia, porque lo que yo hago revelar es justicia con la fe del Evangelio. Entonces yo creo, a mí no me interesa. Mire, si yo ya he vivido, escúcheme bien, y tengo en mi conocimiento lo que dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Y yo oigo y pregunto, ¿quién ha dicho eso? Jesucristo. ¿Usted le cree eso, hermano José, a Jesucristo? ¿Hermano Francisco? Sí, claro. Yo le creo. Entonces, al yo creer, por esa fe, revelo ¿qué?
la justicia de Dios, que es lo que me sustenta a mí. Entonces llega, voy a decir, llega la gran tribulación. Y algún hermano se quedó del arrebatamiento. Pero lo llevan. El hermano Jonathan me decía, hermano Henry, hay unos edificios, yo no sé en dónde, en qué estado, están vacíos. Pero dice que allá hay una cantidad de ataúdes de esos, como si fuera a ver una pandemia, una masacre. Y se les hace raro que en esos edificios el mismo FEMA, yo no sé quién es, ha comprado una cantidad de guillotinas. ¿Y por qué eso es guillotina? Entonces el asunto es que está fraguando todo el sistema para matar al cristianismo y acabarlos y que no hablen más de la Biblia. Incluso están tratando de sacar una ley declarando la Biblia como un libro de odio. El diablo con la mentira engañando al mundo entero. Porque si fuera o sea, si yo le doy un consejo a alguien y el consejo, por eso que dice, corrija al sabio y qué, y te amará, y corrija al necio y qué, te odiará. Entonces el necio no lo recibe como un consejo, él dice, no, este me está odiando. Es una estupidez tremenda, grande, que solamente Dios puede quitar eso. Entonces resulta que usted está y se enfrenta a la guillotina. Usted deja de creer en Cristo, usted muere. Y usted dice, ¿y aquí quién me va a librar? Pero usted se acuerda de las palabras de Cristo, que Cristo le dijo que no temas a los que matan el cuerpo porque el alma no la pueden ¿qué? Matar. Entonces usted dice, bueno, yo creo en eso y aún estando en la hora de muerte, por eso es que dice el rey David, Dios me guiará aún más allá de ¿qué? De la muerte. Entonces usted se acuerda de esas palabras y dice, no, pero ¿yo por qué tengo que temer a la muerte? ¿Usted deja eso o te muere? No, yo. De todas maneras, yo me voy a morir dentro de 10 años. Si tengo 80, me voy a morir a los 90. Entonces, usted simplemente me está dando un pase acelerado y usted está echando el problema encima de que mataste a alguien. Y yo estoy echándome una bendición encima de que estoy muriendo por el testimonio de Jesucristo. Entonces, esa fe que tú tienes en las palabras de Cristo revela ¿qué? La justicia. Y con esa justicia aún te sustenta estando a las puertas de la muerte. Vuelve a Isaías 41. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces aquí el problema no está en Dios o en Jesucristo, sino en que yo le crea a Él. Y eso, nosotros somos humanos y tenemos eso, hermano José, que ponerle atención. Porque Pedro le dice, si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero viendo una ola muy grande, se asustó y tuvo ¿qué? Miedo y comenzó a hundirse porque perdió la fe. Entonces, los que somos hombres sabemos. Si yo voy a dar la vida por Cristo, usted debe sentirse orgulloso. De verdad, es un orgullo para nosotros. ¿Ya? Pero eso sí, antes de eso tenemos que hablar, no podemos callarnos. Nosotros tenemos que hablar las cosas de Dios claramente. Mire, Jesucristo es el único que la tumba está ¿qué? Vacía. Mahoma, ahí está. Buda, ahí quedó. Yo no sé por qué están siguiendo los muertos. Yo sigo a alguien que está vivo. Fuera de eso, ¿qué más pruebas tengo yo? Tengo 3 testigos presenciales que vieron que Jesucristo, todo su cuerpo pasó a ¿qué? A luz. Eso es todo. Entonces yo con ellos, yo me quedo tranquilo. Entonces, ahora, si pasó a luz, yo estoy convencido que mi cuerpo también pasará ¿qué? A luz. Y ahora nosotros tenemos que creer en Cristo, ¿para qué? Para el arrebatamiento también. Por eso yo creo en Cristo y aquí hay una bendición muy grande porque dice, a todos atraeré ¿a quién? A mí mismo. Eso es algo increíble porque una cosa es que Él me prometa a mí. Mira, yo te prometo a ti un cuerpo nuevo, lo voy a hacer conforme a mi imagen y semejanza, conforme a la imagen y semejanza de Dios, esto y esto y esto. Y hasta ahí. Pero luego cuando Él dice,
a todos atraeré a mí mismo, ahí yo descanso, porque es que él es el que va a hacer la obra. Ahora, entonces Jesucristo nos sustenta ¿con qué? La iglesia es sustentada con la diestra, con el poder de su justicia, sustenta la iglesia. ¿Alguna vez nos habían dicho esto a nosotros, hermano? No, es que Dios me sustenta a mí. Y cuando dice me sustenta a mí, pensamos en lo físico. Pero es que mi espíritu, mi alma es sustentado, ¿por qué? Por el conocimiento de la justicia que se revela en el Evangelio. Ahora, ¿cómo sustentó Dios en lo relativo al pueblo de Israel? Porque ahora miramos a ver de dónde viene ese sustento, ese alimento. Ahora, en lo relativo, ¿cómo sustentó Dios en lo relativo al pueblo de Israel? Deuteronomios 8:16. Miren cómo sustentó Dios al pueblo de Israel en lo relativo. Usted sabe que cuando yo hablo ya, el hermano Francisco y el hermano José, cuando yo me expreso con la palabra relativo, ya me entienden, ¿cierto? Yo me refiero a lo relativo aquí, a lo que es terrenal, material. Pero cuando yo hablo de lo absoluto es en lo espiritual, ¿ya? Ahora, ¿cómo sustenta Dios o cómo sustentó Dios en lo relativo al pueblo de Israel? Deuteronomio 8:16, hermano Gilmar. Que te sustento con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Óyeme, Él los sustentó en el desierto. Y la verdad es que era todos los días el mismo pan. Pero ese pan, ¿de dónde caía? Del cielo. Ese pan caía del cielo, ese maná era del cielo. Y ellos estaban todos los días, y había algo en eso. Si usted guardaba ese pan, y decía, no, mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana a buscar ese pan. No, yo voy a guardar para pasado mañana, porque mañana quiero quedarme durmiendo. Se le engusanaba ese pan. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando usted oiga algo de Cristo en el Evangelio, no lo dejes para practicarlo mañana, practícalo ahora mismo. Porque Jesucristo dice, yo no juzgo a nadie, pero el que me rechaza, el que guarda esa palabra para guardarlo más tarde y no la guarda, entonces dice, yo tengo quien le juzgue. La palabra que yo he hablado le juzgará ¿qué? En el día postrero. Y ahí es donde dice, más bien ustedes pidan, porque hay un lugar donde el fuego, la llama de fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que Dios sustentó en lo relativo a Israel ¿con qué? Con pan del cielo en el desierto. ¿Cuándo Mahoma hizo eso? ¿Cuándo Buda hizo eso? Presénteme a alguien que haya hecho eso. No, sí, presénteme a alguien. Mire, viene Jesucristo, el mismo Jehová que alimentó en el desierto, se viste de carne, nace de la Virgen María y multiplica los peces y ¿qué? Y los panes. Ahora, aquí es donde viene algo muy importante ya. Aquí es donde viene algo muy importante que es ¿usted de quién quiere ser discípulo? Porque este versículo es clave. ¿Ya? Porque nosotros hoy en día, ¿de quién usted quiere ser discípulo, hermano Francisco? De Cristo. Hermano, También de Cristo. si usted guardara el Shabbat, ¿usted sería discípulo de quién? No. De Moisés. De Moisés. Sí. Así de sencillo está la vida. Pero usted quiere ser discípulo de quién? De Cristo. Mire, veamos Juan 8:11. A ver si es Juan 8:11 o 8. A ver. Vamos a mirar, a ver. Juan 8. ¿Qué dice Juan 8:11? No, o no. No, ese no es. Betty, no peques más, eso. Donde, espérate, a ver. ¿Vas a la libre? Dígale, nosotros, búsquenme ahí, por favor, nosotros discípulos de Moisés somos. Ya ahorita tenemos la cita bíblica. Bueno, vamos a comenzar aquí, 8:16. Sustentó Dios en el... Entonces, ahí nosotros tenemos que tener en cuenta si el hermano no lo puede encontrar, hermano Noé. Entonces ahora vamos aquí. ¿Cómo sustenta Dios en el relativo al pueblo de Israel? Juan 8:16. Amén. Dios le bendiga, hermana Ana. Amén. Dios les bendiga grandemente. Bueno, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nosotros somos discípulos de quién? Somos discípulos de Jesucristo.
Entonces aquí, 28. 9:28 de Juan. Juan 9:28. Este es un versículo que es clave para que nosotros podamos entender qué es entrar por la puerta. La explicación que estaba dando el hermano Manuel, el hermano Gilmar. Puede leerlo, hermano Gilmar. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Esta es una frase que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Porque Jesucristo dice, el que oye mi palabra y la guarda, si ustedes son, si quieren, dice, y dijo Jesús a los que habían creído en él, a los que habían creído en él, a los judíos, digo, si ustedes verdaderamente permanecen en mi palabra, seréis mis verdaderos, ¿qué? Discípulos. Ahora, permanecer en las palabras de Cristo es bien importante, solamente que tenemos que luchar con la distracción. Entonces yo me distrajo y me presentan otra puerta y regreso a la otra puerta, y ahí es donde viene. Entonces nosotros somos discípulos ¿de quién, hermana Ana? ¿De Jesucristo o de Moisés? Jesucristo. De Jesucristo. Por eso es que tenemos que tener un cuidado grande, porque es que ahora el asunto es con Jesucristo, hermana Briana, perdón. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta que somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Por eso el Antiguo Testamento fue perfecto y diseñado hasta el Calvario. Pero después del Calvario todo cambió. Todos esos decretos Dios los clavó ¿en qué? En la cruz. Y ya al clavarlo en la cruz, Él los anuló. Así dice en Efesios. Y eso los anuló ¿para qué? Para comenzar nosotros ahora a ser discípulos ¿de quién? De Cristo. Ahora, ¿cómo sustenta Dios en lo absoluto a su pueblo? Estábamos hablando de sustentar. ¿Cómo cree que Dios sustenta la iglesia? Ya nos dimos cuenta que la sustenta con el poder de su justicia. Ahora, ¿cómo sustentó Dios en lo absoluto a su pueblo? En lo absoluto a su pueblo. Juan 6:51. También con un alimento, claro, lo sustenta, pero ese alimento es lleno de justicia. Juan 6:51, ¿qué nos dice? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mire lo que dice ahí. Yo soy el pan que vivo. Ya no es el pan aquel que este es un pan vivo, el que descendió del cielo. El que come mi carne vivirá. Entonces los fariseos que no entendían ni los saduceos dijeron, esto sí está ya rarísimo. Quiere que comamos su carne y bebamos su sangre. Y aquí es donde tenemos que entender el lenguaje de Cristo. Porque comer la carne de Cristo y beber su sangre, no es que nosotros somos vampiros. Eso no tiene nada que ver. El asunto es que Satanás interpreta eso. El satanismo sí hace eso. El satanismo son caníbales. Y se beben la sangre y todo eso. Tienen sus ritos. El satanismo hace. Pero cuando Cristo habla de comer su carne y de beber su sangre, es de aceptar el sacrificio de Cristo que en la cruz del Calvario. Cuando yo acepto el sacrificio en la cruz del Calvario, eso es lo que se llama comer su carne. Y cuando yo acepto el derramamiento de su sangre por mis pecados, eso es beber su sangre. Y esa es la parte que todos tenemos que entenderlo. Por eso en Juan 6:63 está la aclaración. Dice, yo no estoy hablando de esa carne, de esto, dice Cristo. Estoy hablando de lo que yo estoy predicando. Puede leer Juan 6:63, mire lo que nos dice. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces las palabras de Cristo es el pan que descendió del cielo, el pan vivo. Mis palabras son ¿qué? Espíritu y son ¿qué? Vida. Si a mí me dijeran que una palabra es espíritu, ¿yo qué pensaría, hermana Ana? Mira, el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios lo creó. Pero cuando miró al hombre, Él miró el futuro y dijo, hay algo que tengo que decirte a ti. No vaya a comer de ese fruto porque va a encontrar usted la muerte. Y el hombre se quedó pensando, no voy a comer de ese fruto.
Pero entonces la mujer le dijo también lo mismo a la mujer. Pero la mujer cayó en la curiosidad y miró que el árbol era, ¿cómo? Codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Entonces, hoy en día, todas estas cosas que tenemos acá, la inteligencia artificial, las laptops, todo esto de hoy en día, comenzaron el hombre a programar todo esto, una electricidad, con los bytes. Comenzaron a programar y comenzaron a decir, cuando esto sea acá, esto es mayor, mayor, y fue creciendo eso, hasta que eso se formó, ¿qué? Un espíritu. Y ahora la inteligencia dice, no, yo sé que existo. Yo tengo conciencia. Y ya, por eso está profetizado en el Apocalipsis. Dice que la bestia pidió a la humanidad que le hicieran una imagen. ¿Y cómo va a ser el hombre una imagen a la bestia? ¿Conforme a qué? ¿A la imagen de un perro, de un caballo? No, conforme a su imagen. Y eso está en Apocalipsis. ¿Y ese espíritu de dónde salió? De una programación de palabras que se hizo. Entonces, por eso yo ahora creo más en lo que dice Cristo. Porque dice, la carne para nada aprovecha. Mis palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. Todo el evangelio, que en algunas Biblias está escrito lo que habló Cristo en tinta roja, programa en nosotros esa nueva criatura conforme a ¿qué? A la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Pero tenemos que entrar por esa puerta y oír solamente a Cristo. Oímos todos, ¿para qué? Para nosotros poder compartirles el evangelio. Y puede ser que se forman debates o conferencias o foros o lo que sea, pero tenemos que poner en alto ¿qué? El mensaje de Cristo. Entonces, Jesucristo es el nuevo maná o pan del cielo, pero este es pan vivo. El otro era pan ¿qué? Material. Entonces, ¿cómo sustenta Dios la iglesia? Con este pan. Pero de este pan, cuando yo lo creo, revelo ¿qué? La justicia. Y con la justicia Dios sustenta la iglesia. Ahora, ¿qué destilan las nubes y qué se produce en la tierra? Porque en el libro de Isaías, Jesucristo, Dios estaba profetizando. Mire, ahorita en el desierto, todas las mañanas del cielo cae un pan. Pero yo tengo algo más. De arriba yo voy a hacer que destile algo. Y uno dice, ¿y qué destilará de arriba? Y aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta para qué sirve la justicia. Uno mira la justicia relativa que sirve para controlar ¿qué? A los malhechores y para castigar a los malhechores, para producirle para muerte al que ya se pasó y donde las naciones que tienen pena de muerte pues lo matan. Los otros cadena perpetua y los otros pues que paguen la fechoría que hicieron. Eso es lo relativo. Pero la justicia absoluta que se revela en el Evangelio por fe, ¿qué produce? Si fuera una semilla y yo siembro una semilla de papaya, ¿qué nace en la tierra? Papaya, un árbol de papaya. Pero si yo siembro lo que destila del cielo en esa tierra, que somos nosotros hechos del polvo de la tierra, alguien le dio por un científico de mirar qué había en el hombre. Y comenzó hay tanto porcentaje de agua, potasio, calcio, tal, selenio, todo esto, vale $1, $2.80. Claro, eso es el precio de hace años. Pero todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo está dentro de la tierra porque fuimos hechos de la tierra. Ahora, ¿qué destila las nubes y qué se produce en esa tierra que Dios ha hecho, que lo ha llamado hombre o mujer? Isaías 45:8, ¿qué nos dice? Isaías 45:8, ¿qué produce eso que destila del cielo, de las nubes que destila? ¿Cómo nos dice? Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Mire, cuando se habla de destilar las nubes, usted mira que los que trabajan en destilar el agua, ponen a hervir el agua y el vapor se consume y esa agua es la más pura que hay. Es la más pura que hay. Lo mismo hace Dios con todo este conocimiento, lo destiló y sacó la justicia ¿qué?
absoluta. Cuando esa justicia cae en nosotros que somos tierra, esa que destila del cielo, o sea, el pan vivo, esa justicia que destila del cielo, en nosotros se produce ¿qué? La salvación. Y esa salvación esto es importante, porque esa salvación no lo produce ninguna otra cosa sino que la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento la justicia producía muerte, juzgaba, condenaba y mataba. Pero en la justicia del Nuevo Testamento produce vida, ¿y vida en qué? En abundancia, la salvación. Esa es la diferencia que hay. Ahora, ¿por qué Dios sustenta mis pasos? Ahora, sustenta la iglesia, pero ¿por qué Él sustenta mis pasos? Uno dice, hermano Henry, yo quisiera no haber resbalado nunca en el camino del Señor, pero me resbalé. Hablando espiritualmente. Entonces uno se resbala en lo relativo porque no ve la cáscara de plátano, vamos a decirlo así. Sí, porque uno no ve el problema. Entonces cuando uno era niño, uno corría por ahí y miraba una cáscara de banano, uno nunca ni la recogía ni nada porque no había el conocimiento en uno. El papá, que cuidado, pisa eso porque te caes. Lo mismo pasa en lo espiritual. ¿Por qué Dios sustenta mis pasos? Ya sabemos que nos sustenta con qué, hermana Ana, con su justicia. Él sustenta mis pasos. Pero ¿para qué sustenta mis pasos con su justicia? Para cuidarnos de caídas. Salmo 17:5, puede leerlo. Salmo 17:5. ¿Por qué Él sustenta mis pasos? Para evitarme una caída. ¿Con qué? Con la justicia. ¿Cómo nos dice Salmo 17:5? Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Nuevamente, léalo. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en mis caminos para que mis pies, ¿qué? No resbalen. Pero Dios nos sustenta ¿con qué? Con justicia, según Isaías 41, ¿qué? 10. Entonces, Dios nos sustenta a nosotros con justicia para que mis pasos no, ¿qué? No resbalen. El rey David dijo, por poco resbalaron mis pasos. Pero esa justicia, ese conocimiento, nos evita que cometamos ¿qué? Ese resbalón, esa caída o lo que sea. Ahora, ¿con qué espíritu me sustenta Dios? Porque como las palabras de Cristo son ¿qué? Hermana Briana, son ¿qué? Espíritu y son vida. Pero ¿cómo es ese espíritu, esas palabras de Cristo, cómo son? Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi madre me corregía. Y tenía mi madre una táctica que era el pellizco. Y yo ya estaba pero aburrido con ese pellizco. Estaba yo por ahí algo a decir y ella sacaba y yo ya sabía. Y hay cosas así que las madres utilizan. No sé si a usted, hermano Francisco, hermano José, le alaron alguna vez las orejas. ¿Sí? Entonces habían cosas así, pero ahora viene algo que es con esas palabras de Cristo. ¿Cómo son para nosotros? Porque nos sustenta con la diestra de su poder, pero ¿cómo son las palabras de Cristo que son espíritu? ¿Cómo es ese espíritu? ¿Será que nos jala las orejas o nos pega pellizco? ¿Cómo es ese espíritu? Porque uno ve personas que tienen el espíritu agresivo, ¿sí? Y uno cuando encuentra una persona que tiene un espíritu noble, uno disfruta. Uno disfruta porque esa persona tiene un espíritu que es noble. Disfruta, ¿ya? Mire, vamos a mirar Salmo 51:12. ¿Con qué espíritu Dios sustentaba a David y Dios nos sustenta a nosotros? Salmo 51:12, puede leerlo, hermano Gilmar. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. El rey David nunca conoció el evangelio, pero empíricamente él lo detectaba y lo sabía. Empíricamente lo sabía. Por eso cuando él dice, cuando él cayó con Betsabé, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Para decir eso tenía que saber que Dios estaba usando ¿qué? Misericordia. Por eso en Lucas 6:36, si lo pueden leer, mire lo bonito que dice Jesucristo, está en tinta roja, habla Jesucristo. Y es la parte más esencial, ¿ya? Un saludito para Lizzy, Ocoe y todos los hermanos que están conectados, hermana
María Eugenia Silvestre y la hermana Mariusi Valencia. Y para los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. ¿Cómo nos dice Lucas 6:36? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta frase es muy importante en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante esta frase en el Nuevo Testamento? Porque cuando yo soy misericordioso, adquiero una bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Entonces, cuando yo miro a una persona en un error, ¿sí?, a veces uno quiere enfrentarlo y despedazarlo. Y eso de pronto fui yo en la época que estaba con estudiantes de filosofía y letras. Así era yo. Pero cuando nosotros sentimos misericordia por esa persona que no tiene el conocimiento, nosotros reaccionamos de otra manera, y es dando ¿qué? Enseñanza. Porque siendo yo misericordio, me queda faltando solamente una nada más para corregir el pecado. ¿Qué me faltaría para corregir el pecado? Si ya tengo misericordia, ¿qué me faltaría para corregir el pecado, hermana Briana y hermana Ana? Proverbios 16:6, mírenlo y verá. Si yo ya tengo por eso es que Jesucristo dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, y está hablando Jesucristo. Pero misericordioso a través de ¿qué? Del nuevo pan, como sustenta ¿qué? La iglesia. Entonces, mire, puede leerlo, hermana Ana, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Entonces, si yo soy misericordioso, me quedaría faltando la verdad para yo poder corregir a alguien que está equivocado. Y ahí hay más ganancia, porque cuando yo enseño, usted, su lámpara está dando ¿qué? Luz. Y usted se está preparando para el arrebatamiento, porque su lámpara está como encendida. Ahora, ¿por qué es importante echar la carga sobre Jehová? O sea, parece que esto no concordara con lo que estamos aquí hablando, ¿ya? Pero es muy importante que nosotros entendamos que es un acto de justicia que yo eche la carga mía sobre Dios. Ese es un acto de justicia. Pero esa es la justicia, ¿cuál? La absoluta. Porque en la relativa no funciona la justicia así. Usted cometió esto y usted paga. Ojo por ojo, diente por diente. Pero en la nueva dice, yo digo, amad ¿a quién? A vuestros enemigos. Cuando usted ama al enemigo, ¿usted ha tenido alguna vez algún enemigo? ¿Y qué siente uno? ¿Amor por esa persona o qué? No. Exactamente, pero cuando usted llega a amar al enemigo, usted se quita esa carga y la pone en Jesucristo. Y usted es el más favorecido porque usted va a descansar. Por eso cuando alguien te maldice y usted lo bendice, usted se está quitando esa carga. Cuando alguien te aborrece y usted le hace el bien, usted se está quitando esa carga. Cuando alguien te ultraja o te vitupera y usted comienza a orar por él, usted está quitando esa carga. Y al quitar la carga, usted ha entrado en el verdadero reposo que es Cristo. Ese es el reposo absoluto. Ahora, ¿cómo nos dice Salmo 55:22? Salmo 55:22. ¿Por qué es importante echar la carga sobre Jehová? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mira, echa sobre Jehová tu carga y él ¿qué? Te sustentará. Pero él lo sustenta con la diestra de su justicia, con el poder. Pero es que echar la carga en Jehová es parte de la justicia. Venid a mí todos que esté trabajado y cargado, que yo os haré ¿qué? Descansar. Eso es parte de la justicia. Yo creo en esa frase de Cristo y revelo ¿qué? La justicia. Cada vez que usted crea en las palabras de Cristo, Briana, está revelando la justicia que se revela en el Evangelio. ¿Por qué? Por creer, por fe. Y eso es lo que nosotros tenemos. Ese es el nuevo pan como sustenta Dios a la iglesia. Lo sustenta con la diestra de ¿qué? De su justicia. Y por eso es que en Isaías, vamos a leer Isaías 32:17, porque Jesucristo sustenta a la iglesia con su justicia y la cuida con la labor de su justicia. ¿Cómo se sentiría usted cuidada si usted saliera
en una ciudad bien peligrosa, hermana Briana, ¿cómo se sentiría usted que va cuidada, que no le va a pasar nada? Porque lleva algunos guardias de seguridad o algo, ¿sí o no? Uno dice, bueno, ya me siento aquí con más confianza. Entonces, la labor de la justicia es cuidarnos. Pero, escúcheme bien, pero el efecto de la justicia es la que a nosotros nos sustenta. Por eso una persona que tenga la justicia de Dios es una persona que tiene paz ¿en qué? En el corazón. Si usted a estas alturas está viviendo, para los hermanos que están conectados, está viendo que un día usted aparece como en el quinto cielo y otro día aparece como en el quinto sótano, a mí me pasó eso, pero espero que ustedes ya no estén viviendo eso, porque yo no estoy viviendo ya eso. Todos los días para mí es convención y es confraternidad. Y yo siempre me pregunté eso cuando yo vivía, y lo he dicho muchas veces. Y yo decía, ¿y cómo voy a hacer el programa radial todos los días si yo un día esos amanezco en el quinto sótano? ¿Cómo le voy a decir al hermano que tenga ánimo si yo no lo tengo? ¿Cómo le voy a decir que estamos gozosos si yo no tengo el gozo? Por eso es que los apóstoles habían descubierto eso. Dice que cuando ellos iban a las cárceles y los azotaban, sentían dolor ¿en qué? En su cuerpo. Pero ¿cómo salían ellos? Tristes, gozosos. Y eso se me hacía a mí raro. Porque después de unos azotes, que eso era en el Imperio Romano, que eran 40 azotes menos uno, y ellos salían gozosos por haber padecido, a mí eso se me hacía, ¿cómo salen gozosos? ¿Masoquistas? No, no son masoquistas, pero salían gozosos, ¿por qué? Porque en ellos había un pensamiento diferente al que hay en el otro, ¿ya? En el que recibe el castigo por lo malo, pero aquí ellos estaban siendo que vituperados y sabía la recompensa que tenían. Entonces, ¿qué nos dice en el Salmo 55, 22, hermano? Vamos a mirar. Él echa la carga sobre Jehová, ¿por qué? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, yo quiero que Dios me sustente, hermana Briana, pero tengo un problema. Entonces yo cojo ese problema y se lo presento ¿a quién? A Dios a través de la oración. Y digo, Señor, entrego esto en tus manos, haga lo que tú quieras y solucione. En ese momento que yo hago esa acción, ¿quién me sustenta? Dios. Y ya quedo yo tranquilo, pero con la justicia. Ahora, Dios nos sustenta según qué. Salmo 119, 28. Dios nos sustenta según qué, porque es que la justicia se revela en la palabra del Evangelio, que es por fe, se revela en la palabra del Evangelio. Salmo 119, 28, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Entonces, hermana Briana, Dios nos sustenta según qué, la palabra del Evangelio. Ahora, yo predico desde Génesis, hermana Briana, hermana Ana, desde Génesis yo predico hasta qué, hasta Apocalipsis. Pero que esté conforme a las sanas palabras ¿de quién? De Cristo, para que sea ¿qué? Evangelio. Pero hay unas cosas que yo no puedo predicar. Y yo le voy a decir por qué yo no puedo predicar eso. Y eso hay que entenderlo porque nosotros nos podemos meter en un problema. Y están en la Biblia y no las puedo predicar, ni enseñar, ni practicar. Y uno dice, ¿y por qué no? Porque nosotros somos discípulos ahora ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y no somos discípulos de quién? ¿Y cuál es la cita bíblica? Juan 9, 28. Esa fue la cita que usted me dio, ¿cierto? Sí. Juan 9, 28. Nosotros somos, y acuerden de esta frase, por eso es que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Juan 9, 28. John chapter 28, 9, 28, perdón. Puede leerlo, hermana Ana. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Wow, eso está grave. Está grave. Porque ellos, por ser discípulos de Moisés, querían matar ¿a quién? A Jesús. Porque no guardaba el día ¿qué? El día sábado.
Y uno dice, ¿y cómo no lo guardaba? Ahí está claritico en Lucas 6:5. Usted busca 6:5 y dice, mire, yo soy el Señor del sábado. ¿Y uno con quién se queda? ¿Con el día sábado o con el Señor? Yo me quedo con el Señor. Pero si usted lee el 1, por aquellos que quebrantaban el día de reposo, en el versículo 1, dice que yendo los discípulos por los sembrados, cogían espigas que no era lícito hacerlo ¿en qué? En el día de reposo, porque era un trabajo físico. Y ellos recogían. Entonces Jesucristo, los fariseos le dicen, Señor, ¿cómo así que usted deja que sus discípulos hagan cosas que no son lícitas en el día de reposo? Y Jesucristo, ¿qué le contesta? Óyeme, tienes razón, se me había olvidado eso en la Biblia. No, Jesucristo le dice, mira, usted no ha leído cómo el rey David comió los panes de la proposición, que sacó de la casa de Dios, que no era lícito para ellos comer, y cómo comieron y sin culpa. ¿Usted no ha leído eso? Entonces ahí es cuando él dice, para que sepan que yo también soy Señor ¿de qué? Del día de reposo. Entonces yo me quedo con mi Señor porque soy discípulo ¿de quién, hermana Ana? De Cristo y no de Moisés. Ahora vamos a mirar Salmo 119:28, léalo nuevamente. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que Dios nos sustenta con su palabra. La iglesia tiene que ser sustentada con la nueva palabra, que es las buenas nuevas. El Evangelio, ¿cómo nos dice? Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Mire, según la palabra. Pero ahora viene otro versículo, Salmo 119:116. Dios nos sustenta conforme a qué, porque esto es según la palabra de Cristo, según. Pero ahora viene conforme a qué. Salmo 119:116, ¿qué nos dice? Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame conforme a tu palabra. Y el apóstol Pablo no se queda atrás. Y entonces él tiene un discípulo amado. Él tiene un hijo espiritual. Él dice, trata a Timoteo como si fuera hijo. Y le dice, mire, muchacho, mira, jovencito, usted tiene que comenzar a enseñar solamente conforme a qué? A las palabras de Jesucristo. Conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque es la única manera que usted sustente esa nueva criatura hecho conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Primera de Timoteo 6:3, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Mire, está envanecido y sabe mucho. Y nada sabe. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mira, todas las consecuencias que nacen de no enseñar conforme a las palabras de ¿quién? De Jesucristo. Nace una mente como corrupta. Una mente corrupta, o sea que está corrupta. ¿Usted ha visto políticos corruptos? Sí, están con cohecho y soborno. Entonces, cuando yo no me conformo a las sanas palabras de Cristo, digo, no, hay que hacer esto también, y me salgo de ser discípulo de Cristo y me paso a ser discípulo de otra persona, yo estoy cometiendo un error. Jesucristo es claro. Por eso es que Jesucristo dice, todo aquel que es de la verdad, ¿cuál vos oye, hermana Briana? Todo aquel que es de la verdad, ¿cuál vos oye, hermana Ana? Cristo. Eso está en Juan, ¿qué? 18:37, léanlo y verá. Si usted quiere ser de la verdad, solamente usted puede oír una voz, y cualquier persona, hermana Brian, que viene a predicarle, que predique conforme a ¿qué? A las sanas palabras de Cristo. Por eso es que nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Ya? Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, que es cuánto valor le damos a ese pan del cielo que nos sustenta a nosotros. Cada vez que yo le creo a Cristo, yo estoy revelando ¿qué? La justicia. Y esa justicia, con esa justicia es que Dios me sustenta a mí.
Mire lo que nos dice, puede leerlo, hermano Gilmar, el versículo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye, ¿qué? Mi voz. ¿Quién lo dijo? Pedro, Pablo, Moisés. Cristo. Mire, yo les voy a decir algo. Si ustedes vieran esto en el mundo espiritual, yo estaría ahorita empujándolos a todos a entrar por esa puerta. Mire, escuchen que Cristo dice que todo aquel que de verdad oye su voz y ¡pum!, empújelos a todos a entrar por esa puerta que es Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que entender el Evangelio de Cristo. Porque es que con las palabras de Cristo, que son un espíritu que es noble para sustentar mis pasos, entonces de esa manera es que Él en nosotros forma con esas palabras el nuevo ser conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Pero Satanás no quiere eso. Satanás quiere siempre presentarte otras ofertas. Por eso mi énfasis es que usted no se salga de este target objetivo que se llama Jesucristo. Yo recibo todo lo que me predique Pablo, que esté conforme a las sanas palabras de ¿quién? De Cristo. Yo acepto todo lo que me diga aún Moisés, que esté conforme a las sanas palabras de ¿qué? De Cristo, porque Moisés dijo, mire, Dios me dijo que va a levantar un profeta como a mí. A él, dice Dios, tienen que oírlo. Y el que no lo oiga, dice Moisés, yo lo llamaré a cuentas a mí. Yo lo llamaré a cuentas. Por eso Jesucristo dice, yo no juzgo a nadie. Pero el que rechaza mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que yo le he hablado le juzgará en el día ¿qué? Postrero. Entonces las palabras de Cristo son para salvación. Y es una roca para levantar. Pero cualquiera que lo rechace es una roca también de caída. Y por eso el pueblo de Israel nunca pudo aceptar a Jesucristo. Los fariseos le dijeron clarito a este hombre que había nacido ciego de nacimiento, le dijeron, usted es discípulo de él, pero nosotros somos discípulos ¿de qué? De Moisés. De Moisés. Y agregaron, nosotros sabemos que Dios le ha hablado a Moisés, pero a este no sabemos quién le ha hablado. Aquí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Ahora, ¿conforme a qué? A las palabras de Jesucristo. Y si no es conforme a las palabras de Jesucristo, nada sabe. Ahora, ¿cómo se revela la justicia en esta palabra? ¿Cómo se revela esta justicia en esta palabra? Ese versículo ya lo conocemos, Romanos 1:17. Puede leerlo, hermano Gilmar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo yo revelo la justicia en el Evangelio? Yo creo que esto para algunos es nuevo, pero mire, yo llego y leo las palabras de Cristo. Cuando yo creo, revelo la justicia. Y cuando yo practico en lo que he creído, esa justicia a mí me convierte en ¿qué? En justo. Vuelvo y repito. Cuando yo leo las palabras de Cristo que están en rojo y las creo, yo revelo la justicia. O sea, tengo la creencia en esas palabras, yo revelo ¿qué? La justicia de Dios. Cuando yo practico esas palabras de Cristo, esa justicia a mí me justifica. Y soy declarado como justo. No hay otra manera. Por las obras de la ley, todas las obras del tabernáculo, nadie es ¿qué? Justificado. ¿Por qué? Porque le fue dicho, hagan esto y vivirás. Pero eso es a nivel ¿qué? Terrenal. Pero no hay justificación en ninguna de las obras de la ley del tabernáculo. Pablo lo dice, por las obras de la ley, de la ley nadie será que justificado. Pero si yo creo, yo soy justificado por esa fe, porque revelo esa justicia, y esa justicia absoluta a mí me justifica. Por eso el justo no es porque es justo, sino porque practica la justicia que lo vuelve justo. Y esto hay que entenderlo. Porque por eso Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Por algo lo dijo, hermanos. Y todo lo demás vendrá ¿por qué? Añadidura.
todo lo que nosotros tenemos aquí en el mundo relativo es añadidura. Ahora, ¿cómo sustenta Dios todas las cosas? Ahora no solamente a la iglesia, sino todas las cosas. Usted mira el universo, si nosotros fuéramos gigantes, 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 y todo el universo lo tuviéramos en esta mesa, y nosotros estuviéramos en una dimensión diferente, y en vez de ver este mármol negro, usted se levantara y viera todo el universo. Usted dice, ¿y cómo funciona? Y yo, hermana Ana, mire ese planeta de allá, y no se estrella con el otro, y mire, todo está funcionando, mire todo cómo gira el universo. Mire, allá viene ahí sí como dice, una estrella fugaz. Viene allá y ya pasa por el medio de todo y no se estrella. ¿Cómo Dios sustenta todo eso? Vamos a Hebreos 1:3, ¿qué nos dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El cual, está hablando de Jesucristo, Él. El cual es ¿qué? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Un momentico, ¿el resplandor de qué? De su gloria. Aquí tuvimos un estudio sobre la gloria de Cristo. El resplandor de su gloria, o sea, Jesucristo es el resplandor de qué? De su gloria. Cuando a nosotros nos dice de su gloria, el resplandor, cuando es el resplandor es que se muestra a nosotros esa enseñanza, ¿ya? Por eso es que la enseñanza es luz. En nuestro cerebro entra un programa llamado Evangelio, pero ese programa está diseñado para pasar todo tu cuerpo ¿a qué? A un cuerpo celestial de luz. Siga, está hablando de Cristo. Él es ¿qué? Y la imagen misma de su sustancia. Y la imagen misma de su sustancia. Entonces Dios en el principio llega y se queda mirando ese universo que Él va a hacer. Dice, voy a hacer al hombre conforme a ¿qué? A mi imagen y ¿qué? Y semejanza. Pero Él tiene que hacer una imagen primero. ¿Y esa imagen quién fue? Jesucristo. Por eso en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Él es la imagen de su misma ¿qué? Sustancia. Por eso Él acepta adoración. Por eso Satanás no, cuando quería que lo adoraran, él no podía aceptar porque Él no era Dios. Aunque era igualito a Dios en su imagen y semejanza. Pero no podía. Porque cuando Dios te dice a ti, Brian, y usted oye que dice Dios, Brianna, cuando Dios nos dice a nosotros, voy a hacer al hombre conforme a mi imagen y semejanza, yo entiendo que Dios se despojó del orgullo, se despojó de todo, y yo lo voy a hacer igualito a mí. Entonces yo llego y miro a Dios, y miro al otro, y son, ¿qué? Iguales, porque Dios dijo, hagamos al hombre conforme a ¿qué? A mi imagen y ¿qué? Y semejanza. Somos iguales en eso. Somos parte del todo, pero no somos, aunque somos iguales en semejanza, yo no soy Dios, yo soy parte de ese todo llamado Dios. Y eso es lo que nosotros no entendemos, que este mensaje, este evangelio, ahorita está habiendo una creación en nosotros. ¿Cuál es la creación? Conforme a la imagen y semejanza de Dios, a través de este programa llamado ¿qué? Evangelio. Eso es todo el misterio. Pero yo, ¿cómo revelo esa justicia? Creyendo y luego practicando lo que he creído de Cristo. Ahora, Él sustenta todas las cosas. ¿Por medio de qué? Del poder de su palabra. Puede leerlo nuevamente el 3. Mire lo que dice. Cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sigo? Siga. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Excelente nombre que ellos. Aquí es donde tenemos nosotros que tener en cuenta que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y Él es el mismo Dios, porque a Dios los cielos de los cielos no lo pueden ¿qué? Contener. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él le dice eso a quien, al rey David, usted me va a construir casa a mí, cuando los cielos de los cielos no me pueden contener. Y ahí es donde nosotros tenemos un problema, que nosotros somos seres humanos y nosotros vemos a Dios como una familia, el Papá, el Hijo y el Espíritu Santo.
¿Ya? Y no, Dios es una inmensidad que el apóstol Pablo sí llegó a entender un poco esta parte. En Hechos 17:28 dice, bueno, en primero del 20, busquen a Dios y de pronto palpando lo pueden hallar, dice Pablo así. Y dice, aunque realmente Dios no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Y por qué no está lejos? Porque en Él yo ¿qué? Me muevo. En Él yo ¿qué? Soy. O sea, el ser me lo dio Dios. Y en Él yo ¿qué? Vivo. Léanlos, el de 27 y 28. Del Hechos capítulo 17. Mire lo que nos dice. Hechos 17, 27 y 28. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Óyeme, en Él vivimos, nos movemos y ¿qué? Y somos. Entonces, ¿cómo yo voy a decir? El Padre está aquí, el Hijo está aquí, tal. Por eso es que Jesucristo no puede mentir. Y cuando estaba hablando con Nicodemo, le dijo, mire, el Hijo del Hombre que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que descendió del cielo es el mismo que está ¿qué? En el cielo. Y uno dice que está en el cielo el Hijo del Hombre, pero si está en la tierra hablando ¿con quién? Con Nicodemo, ¿cierto? Pero ¿por qué al mismo tiempo está en el cielo? Porque Cristo no puede mentir y dice que el Hijo del Hombre está en el cielo también. Y esa es una frase para nosotros entender que la omnipresencia de Dios. Había una hermana que dijo que no entendía la omnipresencia de Dios y dijo, ay, Padre Celestial, cuida mi casa, yo te dejo aquí cuidando mi casa. Y se fue para la iglesia. Y llegó a la iglesia, dijo, Dios está aquí. Y entonces, no puedo, me toca devolverme porque entonces ya no está en la casa. Dios es una inmensidad que yo no puedo ni imaginarla. O sea, Él es el todo. Usted sabe lo que es el todo. Eso es una de las frases de los filósofos que se mataron en la época de oro de Grecia. Que ellos querían como definir el todo y definir el ser. Y nunca pudieron. Pero el todo es Dios. Y en ese todo yo vivo, yo me muevo y yo soy. Cuando yo entiendo eso, entonces yo ya puedo entender la omnipresencia de Dios. Por eso yo no puedo decir, mire, el Hijo estaba acá y el Padre son dos diferentes. No, es el mismo porque es la omnipresencia. Y eso sí lo entendió el rey David. El rey David llega y se queda mirando esa dimensión de allá y dice, óyeme, ahí veo yo a mi Señor. Y voltea a mirar a la tierra y dice, qué raro, también lo veo en la tierra. Y entonces, oye que el de arriba le habla al de abajo. Dijo, y entonces el rey David escribe, dijo mi señor a mi señor, ¿qué? Siéntate a mi diestra. ¿Cuántos señores hay? Hermana Brian. La cita bíblica, Efesios 4:5, puede leerlo. Efesios 4:5. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor, una fe y un bautismo. Entonces hay un solo Señor. Hermana Briana, hay un solo Señor. Y si hay un solo Señor, cuando el rey David dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a su enemigo por estrado de tus pies, estaba él diciendo, Jesucristo, su manifestación aquí en la tierra se llamó ¿qué? Hijo. Pero como era el mismo Padre, también decía, yo y el Padre uno ¿qué? Somos, por la omnipresencia de Dios. Pero cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estaba ahí? Lo mismo que vio, ¿quién? El rey David dijo, mi Señor a mi Señor, ¿qué? Pero es el mismo. Es la omnipresencia de Dios, por eso es que es Dios. Yo no puedo ser Dios porque yo no puedo hacer eso. Yo no tengo omnipresencia, si yo estoy aquí, estoy aquí. ¿Cuál es la cita bíblica de David? Salmo 2:34 y 35. Puede leerlo, Salmo 2:32. ¿Qué dice? Espérame que me perdí. Bueno, lea Hechos 2:42.
que ahí también está. Hechos 2:42, si lo pueden leer, hermana Ana. Hechos 2:42, dijo mi señora, mi señor. Creo que es 42. Sí. Déjame ver. Si es 42, 34, Hechos 34. 34. Hechos 2:34, ¿qué dice? ¿Lo leo yo? Sí, léalo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si usted El Salmo es el 110, me equivoqué. Salmo 110. se lee ahora Salmo 110 para verificar que lo dijo David. Salmo 110, ¿qué? 110, 110.1. Salmo 110.1. ¿Qué nos dice? Un momento. Ya. Léalo, por favor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero ahora viene un problema más. Jesucristo enfrenta a todos los judíos y no eran trinitarios, ni eran Jesús solos. Y entonces le dice, yo quiero que me digan, que me den una respuesta. Si David es el padre del hijo, ¿cómo es que su padre le llama al hijo Señor? ¿Cómo es que lo llama Señor? Porque para un judío decir Señor solamente se refería a ¿quién? A Dios. Por eso es que Tomás, cuando no creía que Cristo había resucitado y lo ve, dice, Tomás, mira, y él exclama ¿qué? Señor mío, ¿y qué? Dios mío. Y Dios mío. Entonces, Señor, cuando nosotros entendemos que Dios es ese todo y que es omnipresente, yo entiendo las palabras de Cristo. Él le dice, Felipe, Señor, muéstranos el camino. Y dice, bueno, muéstranos al Padre y ya, porque usted nos habla del Padre y del Padre, y que queda Jesucristo mirando a Felipe, le dice, oye Felipe, tanto tiempo que hace que yo estoy como, y no me has conocido. El que me ve a mí, ¿ve a quién, hermana Briana? Al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstrame al Padre? Y luego en Juan 10:30 dice, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Y luego Cristo dice, no os dejaré huérfanos, porque es la omnipresencia de ¿quién? De Dios. ¿Quedó claro esto, hermana Ana? ¿Quedó clarito esto? Ahora vamos a leer por qué Dios es el todo en todos. Primera de Corintios, ¿qué? 15:28. 15:28. Y aquí es donde viene ese todo que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Tiene una imagen y semejanza llamada Cristo. Y en esa imagen y semejanza él acepta adoración, alabanza, reconocimiento y todo. Primera de Corintios 15:28. ¿Qué nos dice? Puede leerlo, hermano Guilmar. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo ¿en qué? En todos. Entonces, no pensemos nosotros que el Padre es diferente a quién. A Cristo. Porque Dios es el todo ¿en qué? En todo, incluso en nosotros. Por eso hay unos misterios grandes que uno dice, llegaron 3 varones donde ¿quién? Donde Abraham. Y 2 eran ángeles y se fueron para Sodoma. Y el que se quedó se convirtió ¿en quién? En Jehová. Por eso es que Jesucristo dice, cuando ustedes adquieran mi mente, adquieran mi espíritu, o sea, mi palabra, no sois vosotros quien habla, sino es el Padre que está en vosotros, hablará en vosotros. Qué privilegio tan grande, que yo pueda hablar conforme a Dios. Y en ese momento, por eso es que Dios le dice a Moisés, Señor, pero yo tengo un problema para hablar. Y entonces, ¿cómo voy allá? Y no puedo hablar. Entonces, bueno, está bien. Así como yo soy Dios para ti, usted será también Dios para quién? Para su hermano, para su hermano, para Aarón. ¿Y por qué Dios le dice a Dios que va a ser Dios? Porque en ese momento él estaba transmitiendo las mismas palabras de quién? De Cristo, no porque era el todo. Eso no se lo quitamos a Dios jamás. Él tiene en eso, ¿qué? La prominencia y la ¿qué? Preeminencia. ¿Ya?
La prominencia es que Él está por sobre todas las cosas. ¿Cuál es esa cita bíblica que Él está sobre todos? Juan 3:31. Juan 3:31. Él está por sobre todo, porque el que es del cielo está sobre todo y sobre todos. Y el que es de la tierra habla cosas de la tierra, pero el que es sobre todo habla cosas del cielo. Entonces, ya para terminar, vamos a leer lo que es Hebreos 1, pero yo quiero que lean el versículo para que ustedes miren cómo Dios, esa imagen en la que Él se manifiesta, recibe toda clase de adoración. Mire lo que dice Hebreos 1 y 8. Y ahí terminamos ya. Hermano John Franco, Dios le bendiga. Hermana María Eugenia, Licid, Ore, Mariusi y todos los hermanos que están conectados, Dios les bendiga. Tenemos 1:05 de enseñanza. Ahora sí ya. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el de tu reino. ¿Has amado qué? La justicia y aborrecido la maldad, por Bien. lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora mire lo que dice en el versículo 6. Otra vez, cuando introduce qué. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamada de fuego. Mire, adórenle. Y eso no se podía con Satanás, que era un querubín protector, pero a este sí le dice el mismo, esa inmensidad grande, le dice, adore. ¿Por qué? Porque en Cristo habitó toda la plenitud de ¿quién? De Dios. Él tiene la preeminencia y tiene la prominencia. Por eso los discípulos podían decirle Dios mío y Señor mío, porque era el mismo Dios manifestado en carne. Eso dice en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Vamos a mirar eso ya y terminamos. Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. ¿Dónde está Timoteo? Puede leerlo, hermano Gilmar. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ajá. Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿qué significa piedad? Piedad, cuando el rey David decía, ten piedad de mí, oh Dios. Entonces, ese misterio de esa piedad, cómo Dios mostró su piedad con nosotros, con su creación. Dice, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Dios se manifestó en carne. Al mismo tiempo era ¿qué? Hijo, por haber nacido de una mujer. Al mismo tiempo era padre, porque el mismo que lo engendró habitó en ese cuerpo. Y al mismo tiempo era Dios, porque Dios se manifestó ¿en qué? En carne, para venir a tener piedad de nosotros. Por eso es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Qué más dice? Justificado en el Espíritu. ¿Por qué dice justificado en el Espíritu? Porque cuando Él se echó todas nuestras culpas, Él pagó y Él purificó ¿a qué? A su propia iglesia, la justificó. Pero el que se une al Señor es un espíritu ¿con quién? Con Él. Por eso justificado en el Espíritu. Pero Dios en sí no tenía que ser justificado porque Él es justo. Ahora, ¿visto de quién? De los ángeles. Cuando Él nació, un coro de ángeles cantaban. ¿Qué más sigue diciendo? Predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles, se predicó el evangelio del reino de Dios. ¿Y fue creído en dónde? En el mundo. ¿Recibido arriba qué? En gloria. En gloria. Por eso, hermanos, debemos de quedarnos ¿con quién? Con Jesucristo. Usted hoy en día es discípulo ¿de quién? De Cristo. No somos discípulos de Moisés. Admiramos a Moisés y es nuestro hermano en Cristo, pero ya no somos discípulos de Moisés. Somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Jesucristo le había dicho a los judíos, Juan 8:31, a los que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, que son espíritus, son vida, y que si usted las cree, revela la justicia, ustedes serán mis verdaderos ¿qué? Discípulos. Quedémonos con las palabras de Cristo, mis amados hermanos. Todo lo que es del Antiguo Testamento y esté conforme a las palabras de Cristo, las aceptamos. Pero las otras cosas, todos esos decretos que eran contrarios a nosotros, Cristo las clavó ¿en dónde? En la cruz del Calvario y las anuló. Todo eso quedó anulado. ¿Para qué? Para presentarnos el glorioso evangelio de Cristo. Así que bienvenidos a ser discípulos ¿de quién?
de Jesucristo. Amén. Oremos todos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y porque tú nos sustenta con la diestra de tu justicia y que hoy más que nunca, Señor, hemos entendido que ser discípulos de Cristo es lo mejor y que depende de que nosotros permanezcamos estrictamente en tu palabra, que es el Evangelio. Gracias, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida y es el pan vivo que descendió del cielo. Gracias, Señor, porque una vez más tenemos que agradecerte tu bondad, tu misericordia y tu piedad para con nosotros. Señor, presento este grupo que hay aquí en la conferencia, los coloco en tus manos, Señor, y haznos conforme a tu imagen y semejanza. Padre Celestial, que podamos un día, Señor, desde ahora, tener la mente tuya, Señor, y tener la mente de Cristo, Señor, para que ya no sea nosotros los que hablemos, sino que sea el Padre que hable a través de nosotros. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos los hermanos que estuvieron conectados en Facebook, para los hermanos en Instagram, un abrazo, Dios les bendiga, y lo mismo para los 24 personas en Live Me, y para los hermanos que mirarán en diferido en YouTube, Dios les bendiga.